Vivimos tiempos de cambios tan bruscos, tan brutales, y se están produciendo de forma tan rápida que no tenemos tiempo para asimilarlo. Dicen que vivimos en la era de la información, pero la jornada laboral nos deja muy poco tiempo para informarnos. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table to figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. Y no solamente no tenemos tiempo para informarnos, sino que tampoco tenemos tiempo para disfrutar de la cultura, del arte, del debate político y sociológico. Las escuelas, los medios de comunicación, las instituciones, los museos, las galerías, enseñan que la cultura y el deporte son elementos que permiten vivir vidas más interesantes, más plenas de sentido, que sirven para mediar en las relaciones humanas, para que la comunicación humana sea más gratificante, más diversa, más estimulante. Y el caso es que los políticos en público parecen apoyar este estilo de vida. Los políticos ponen a las calles nombres de poetas, de escritores, de científicos, y en sus discursos en público hablan de lo importante que es la cultura. Todas las ciudades quieren tener un Guggenheim, un Reina Sofía, quieren un Pompidou, pero ¿realmente tienen estos centros de arte contemporáneo algo que ver con la vida que llevamos los ciudadanos? Para mí son ideas contradictorias. Por un lado tenemos los mayores avances tecnológicos de la historia, que en teoría deberían habernos aliviado del trabajo diario, y también justo ahora, cuando se están dando tantísimos avances tecnológicos, llega la crisis financiera global. Supone pérdidas de puestos de trabajo, reducción de salarios, incertidumbre laboral, en definitiva trabajar más horas por menos dinero. ¿Es este el futuro que queremos? Lo que no parece que tenga mucho sentido es que dejemos que nos digan que la sociedad del bienestar ya no es posible, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sin ni siquiera tener una idea clara de qué está ocurriendo y cuáles son nuestras posibilidades reales para construir la sociedad que queremos. Yo creo que está claro que todos estos cambios tecnológicos nos están llevando a otro mundo diferente, pero ese mundo diferente no está dado. Nos estamos negando el tiempo de ocio creativo, estimulante, interesante. Creo que para tomar decisiones sobre qué futuros son posibles y qué futuro queremos, necesitamos primero conocer bien el orden social que nos ha tocado vivir. En 2016, navegando por internet, leí la noticia de que Podemos, el partido político, estaba organizando un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Se llamaba Máster en Política Mediática. Ahora creo que se llama Máster en Poder, Comunicación y Democracia. Eché un vistazo a los profesores, algunos eran políticos conocidos, otros eran sociólogos, economistas, periodistas. Miré el temario y vi que se parecía mucho a lo que yo estaba buscando, así que decidí hacer el máster. Iñaki Gabilondo, en una conferencia sobre los nuevos retos de la comunicación, comparaba el panorama actual informativo con las inundaciones. Él decía que en las inundaciones lo que más escasea es el agua potable. Para mí el máster ha sido una gran fuente de agua potable en medio de una inundación informativa o desinformativa.
difícil historiar el presente, pero se trataría de encontrar el sentido histórico que tienen los acontecimientos que nos rodean. Los titulares que leemos en la prensa, los acontecimientos más inmediatos, tienen un significado en sí mismos, pero al mismo tiempo pueden ser interpretados en una perspectiva de largo plazo, de larga duración, y nos dicen cosas, tanto en cuanto a sus causas como respecto a sus consecuencias, respecto a esas transformaciones más profundas que el sistema internacional está teniendo. No hay otro supuesto racional que no sea el que deriva del análisis de la circunstancia concreta, del análisis histórico concreto, y que solo a partir de ahí puede ser entendido el sistema internacional. Y que esas circunstancias históricas son contingentes y son una creación humana, son un constructo social y político. Para que el mundo funcione como funciona y no de otra manera, necesitamos un orden civilizatorio que organiza y disciplina el mundo de una forma concreta. Este orden civilizatorio sería el capitalismo. Lo que básicamente Wallerstein nos trata de explicar en ese texto es qué es el sistema mundo. Pero para explicárselo a cualquiera, he estado con Iglesias que nos ha hecho una clase sobre el sistema mundo y si te dice ¿qué es eso del sistema mundo? ¿Tú qué le dirías? La teoría del sistema mundo nos dice que el capitalismo es un sistema mundial que organiza el mundo económica y políticamente. Económicamente divide el mundo en zonas geográficas, donde unas zonas están subordinadas económicamente a los intereses de las otras. Una forma de relacionar el centro y la periferia es el capitalismo. Claro, es la misma economía. No puede haber industria textil en el Reino Unido si no hay algodón en la periferia y si no hay mano de obra esclava que llevan de África para trabajar en... Y de repente todas las cosas empiezan a adquirir sentido. En los principios del capitalismo, el centro sería Europa, serían los dueños de los medios de producción. Y la periferia sería América, que estaría subordinada a los intereses económicos del centro, que es Europa. Y luego estaba África, que era un proveedor de esclavos. Esto es lo que se llamaba comercio triangular. Aquí ya podemos empezar a sacar conclusiones relacionadas con el mundo que vivimos hoy en día. Hoy seguimos teniendo centros desarrollados y periferias subdesarrolladas. Ahora sabemos que ese subdesarrollo y ese desarrollo están relacionados. No nos pueden decir que Alemania es rica porque es avanzada y ha hecho las cosas bien y que África es pobre porque es atrasada y ha hecho las cosas mal. Sabemos que el desarrollo del centro está relacionado con el subdesarrollo de la periferia. Luego decía Wallerstein que el mundo se organizaba políticamente en un sistema interestatal, cuyos miembros, los estados, se relacionaban a través de un principio de hegemonía, donde existe un estado que tiene más fuerza y más poder que el resto. Y es el más fuerte porque domina en todos los espacios de poder más importantes. Domina militarmente, domina culturalmente, económicamente y políticamente. Entonces decimos que hegemonía es esa situación que permite que un Estado imponga sus decisiones militares, económicas, políticas y hasta culturales. Muy bien. Para que eso ocurra, dice Wallerstein que tienen que pasar una serie de cosas a la vez. Que sus empresas sean las mejores, que básicamente eso es producir más por menos coste, en la producción agroindustrial, en la financiera y en el comercio. Cuando eso se produce, tenemos la hegemonía. Ejemplos de dominación cultural. Tenemos el idioma, tenemos el cine de Hollywood, tenemos la música. De dominio económico tenemos el FMI, el Banco Mundial. Político, Naciones Unidas, que a efectos reales funciona para los intereses del país hegemónico. Y un ejemplo militar es la OTAN. Europa, económicamente es tan potente como Estados Unidos o incluso más, y sin embargo, militarmente está integrada dentro de una organización que dominan los americanos. Y esto te hace ver una contradicción, y es que si la economía es mundial y las relaciones de poder internacionales son más importantes, la política que se hace dentro de los estados está muy limitada. Luego, en los 90 llegaría la globalización, que no sería más que una intensificación de ese capitalismo global que ya existía, y se intensifica apoyada en las nuevas revoluciones tecnológicas. Según Harvey, ¿cuál es la principal característica del capitalismo? Su necesidad de ampliarse, que eso está muy bien, ahora iremos con eso, pero más sencillo todavía. ¿Pero qué hace el capitalismo con el espacio y con la geografía? Lo organiza, lo configura. El capitalismo determina la geografía, configura, en una expresión que utiliza Harvey en este texto, paisajes. Digamos, una imagen de Nueva York, de Manhattan, ¿de qué nos está hablando? Un paisaje de rascacielos que a qué tipo de capitalismo, digamos, que señala o nombra. Al capitalismo financiero. Y si vemos, por ejemplo, una imagen de fábricas abandonadas en Detroit, capitalismo industrial en crisis, porque en decadencia. Eso es muy interesante. Si vamos a un país del tercer mundo,
y vemos básicamente pues casas bajas, no vemos autopistas, no vemos grandes infraestructuras de comunicación, pues lo que vemos es la geografía de un país periférico en eso que Harvey llama la configuración de los desarrollos geográficos desiguales, que es una nueva manera de contar lo que ya sabíamos en esta clase de la relación centro-periferia. Se amplía el centro, se amplía la periferia, la industria del centro se deslocaliza y pasa a las periferias buscando mano de obra barata, Internet facilita el mercado electrónico, las transacciones electrónicas aumentan y se pasa de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. Decía David Harvey que la globalización era una continuación, una evolución del capitalismo, que ya era global, pero con las nuevas tecnologías se acorta el tiempo y el espacio, y la globalización se intensifica. El problema es cómo se afronta la globalización, a quién beneficia. La ideología liberal propone un mundo sin fronteras a la economía, de forma que todos puedan vender y comprar productos y servicios. Pero aquí tendríamos que preguntarnos si los países subdesarrollados pueden competir con los países desarrollados en la compra y venta de productos y servicios. No son competitivos y por eso a los países hegemónicos, los países más desarrollados, son a los que más les interesa un mercado liberal. Dijimos que el mundo se organizaba en un sistema interestatal. Ahora vamos a analizar la unidad que compone ese sistema, que es el Estado. Para hablar de Estado tenemos que irnos al siglo XVI. Es decir, que hay una serie de características que no son iguales a las que había en Roma o en Grecia. Nikos Poulantzas toma una idea de Marx y dice, que esto es lo que tenéis que apuntar en recuadrito, dice que el Estado es una relación social. El Estado condensa cómo se han solventado los conflictos sociales en el pasado y en el presente. Para entender la esencia de qué es el Estado, Monedero nos hablaba de las letras ST de la palabra Estado, que significan permanencia, estatus, estructura, constitución. El mundo cambia radicalmente y que esos cambios radicales trastocan buena parte de lo que ha funcionado durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Muchos elementos que servían a nuestros mayores, a nosotros ya no nos valen. No es que hayan desaparecido, pero ya no tienen la eficacia que antes tenían. El Estado es un contenedor de poder que tiene unas instituciones, una clase política, una administración, y dentro de los estados tenemos a las sociedades y a los individuos que la componen. Monedero nos decía que vivir en sociedad no es sencillo precisamente por esa tensión que hay entre el individuo y la sociedad. ¿Cómo armonizamos los anhelos personales que tenemos cada uno y los de la sociedad en su conjunto, a la cual pertenecemos? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más, nuestros intereses individuales o los sociales? ¿Podemos hacerlos compatibles? Y aquí me viene bien una teoría que nos explicó el profesor Sanauja de un politólogo llamado John Rawls. El supuesto hipotético que él plantea es que en un momento dado, imaginaros que en este colectivo pues sufriéramos una especie de ataque de amnesia colectivo. Y en un momento dado, en ese momento en el que ha caído sobre nosotros un velo de ignorancia sobre nuestras propias condiciones sociales y las condiciones sociales de cada uno de los que nos rodean, se nos pregunta, ¿no?, que una vez que ese velo de ignorancia caiga y volvamos a la realidad, que qué orden social preferiríamos racionalmente. Uno de profunda desigualdad, en el que tendríamos muchas probabilidades de estar entre los excluidos y muy pocas de estar entre los privilegiados, o por el contrario un orden igualitario, en el que nuestras probabilidades de estar en una situación más justa, más equilibrada, fueran mayores para todos, no solamente para uno. Y probablemente, dice Rawls, que racionalmente, por imperativo de la razón, elegiríamos la más redistributiva, la más igualitaria. Dice, bueno, si esto es así desde un punto de vista de una argumentación racional, ¿por qué tenemos que aceptar en el orden social la desigualdad? Relacionado con el individuo, la sociedad y el Estado, existen 4 grandes problemas que los estados tienen que resolver para que la vida en sociedad sea posible. La escasez, que se resuelve con la economía, el conflicto, que se resuelve con la política, la desintegración, que se resuelve con el derecho, y la trascendencia, que se resuelve con la cultura. Los humanos que vivimos en sociedades nos organizamos para que los recursos que tenemos sean suficientes para que la sociedad se reproduzca. Si no aseguramos los mínimos bienes materiales que necesitamos para existir, la sociedad se revela y se rompe la paz social. Estadísticamente hemos acuñado un concepto nuevo que es el de pobreza salarial. Gente que trabajando no supera el umbral de pobreza. Tiene que haber una persecución, por así decirlo,
un desincentivo muy fuerte al falso autónomo. Un programa de renta garantizada, y ahora lo explico con más detalle, es fundamentalmente la extensión, o al menos así lo hemos planteado nosotros, la extensión de rentas mínimas de inserción para aquellos hogares que carecen de ingresos. No os preocupéis por el déficit en una situación de crisis, es que se puede financiar. Preocuparos porque el sector público actúe como motor de arranque cuando el sector privado está parado. Lo que quiero trasladaros es que la economía, solamente en una suerte de degeneración, generaría escasez. Pasa, ¿eh? Hay gente que genera escasez para mantener los precios. Pasa. Pero son gente que están operando contra la sociedad. El periodo del siglo XX, que comprende entre 1945 y 1973, corresponde a lo que se llamaba la Edad de Oro capitalista, en el que se produjo el mayor crecimiento económico de la historia. Fue una etapa que coincidió con el auge del comunismo también. Esta dualidad, este enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, fue lo que realmente hizo posible el bienestar que se dio en aquel momento. El movimiento obrero históricamente cuestionaba la propiedad privada de los medios de producción. Esto cambia después de la Segunda Guerra Mundial y la rama más hegemónica dentro del movimiento obrero, la socialdemocracia, ya no cuestiona ese principio. Por otra parte, el capital admite que los salarios crezcan en la medida que crezca la productividad y que se establezca el salario social, que es el estado de bienestar. Y es en esa época en que se va estableciendo el estado de bienestar. Sabían que si no conseguían integrar a todo el mundo, la sociedad miraría al comunismo. Por eso dieron más poder a los estados para que implementaran políticas públicas que corrigieran las desigualdades del capitalismo y diera a las sociedades un marco de bienestar. Dependencia. Nosotros tenemos una ley estupenda de dependencia que es ley y ya está. No tiene financiación, la poca financiación que tenía se ha recortado y la atención a las personas mayores en el momento en el que pasan a ser dependientes, sin embargo, prácticamente en nuestro país no existe. Ese potencial que son las mujeres, que en este momento no solo tienen mejores calificaciones, sino una capacidad productiva igual o mejor que la de los hombres, sin embargo no está siendo aprovechada. Yo diría que en la seguridad social hay dos problemas, y aquí no me voy a meter mucho, pero los dos problemas remiten a lo mismo. En primer lugar, garantizar la sostenibilidad del sistema ya. Y esto tiene que ver con crear empleo de calidad, esto tiene que ver con destopar los salarios que no cotizan a la seguridad social. Nosotros hablamos del impuesto de solidaridad, un impuesto sobre los beneficios bancarios que debería permitir recaudar el 5% del PIB anualmente. Hay economistas que dicen que hoy ya no es posible esa sociedad del bienestar porque no tenemos los elementos que la hacían posible. Pero tenemos otros más potentes incluso. Los avances tecnológicos y la robotización, según quién gobierna el mundo y para quién, puede ser una oportunidad para la emancipación de las clases populares. Vamos ahora con la política. ¿Cuál es la función de la política? Gestionar el conflicto. Dice Carl Schmitt que político es todo aquello susceptible de ser expresado en términos de amigo-enemigo. Decíamos que la política solucionaba el conflicto, o servía para solucionar el conflicto. Pero independientemente del sistema político por el que optemos, el conflicto siempre existirá, porque es inherente a las sociedades. Pero el problema es el funcionamiento del sistema mundo. Si los poderes más importantes y la economía son globales y la política se da a nivel nacional, significa que la política tiene muchas limitaciones. Y volvemos de nuevo a la necesidad de internacionalizar la política. Y por lo tanto necesitamos organismos internacionales donde realmente se pueda hacer política y donde haya leyes que sean de obligado cumplimiento para todos. Otro problema de la política es si hoy en día necesitamos a políticos o técnicos. Hay teorías que dicen que con el avance tecnológico ya no necesitamos políticos, que lo que necesitamos son técnicos. Es decir, en un mundo tecnológico lo que necesitamos son técnicos que solucionen problemas. Lo que esta teoría no tiene en cuenta es que la misma técnica, la misma tecnología puede servir para proyectar futuros distintos. Por lo tanto, siempre hay alguien que elige qué tecnología usamos y para qué la usamos y para quién la usamos, quiénes se benefician de esta tecnología. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Venus, que fue ideado por Jacques Fresco en 1995 y que tuvo una gran influencia sobre todo en el diseño urbano y arquitectónico de parques tecnológicos, zonas financieras, etc. Sometimes when you talk about a new kind of world, it frightens people. They figure, well, gee, everything is technical. What about the human aspect?
And I had to devise models and make buildings and homes to show people what kind of home they might live in the future. So what the Venus Project really wants is to unify all the nations of the world toward common goals, such as clean air, clean water, non-contaminated food, and make that available to everyone. Había cosas muy interesantes en este proyecto, porque es cierto que planteaba que la tecnología iba a resolver muchísimos de nuestros problemas, y con eso yo estoy de acuerdo. Yo creo que la tecnología va a traer un mundo que tiene el potencial de ser mucho mejor que el que tenemos ahora. Pero el error es pensar que podríamos vivir sin política, precisamente porque la técnica y la tecnología tienen usos diversos, y tiene que haber alguien que decida qué hacer con esa tecnología. ¿Y para quién? Si no existe la política, si no existen políticos que defiendan los intereses de la mayoría, nadie nos asegura que esa tecnología vaya a trabajar para los intereses de la mayoría. El siguiente problema es el de la desintegración, que dijimos que se solucionaba con el derecho. Las sociedades necesitan estar cohesionadas, y para ello tiene que haber reciprocidad. Yo no te lo hago si tú no me lo haces. Yo no robo si tú no robas. Yo respeto el semáforo si tú respetas el semáforo. Yo pago impuestos si tú pagas impuestos. Yo no robo si tú no robas. Yo no te mato si tú no me matas. Es el término de la reciprocidad. De esta forma nos cohesionamos en base a una serie de leyes que todos cumplimos. Pero de nuevo, y esto es relevante, el derecho, las leyes que aprobamos y las que no aprobamos, también responden a una determinada política y una determinada ideología. ¿Qué garantiza la ley y para quién? En la evolución del derecho hay 3 momentos revolucionarios en la historia que son los 3 momentos que nos han dado los derechos que hoy en día disfrutamos. Primero tendríamos las revoluciones liberales, que fueron la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Luego tendremos las revoluciones democráticas de 1830 y 1848, y luego llegarían las revoluciones redistributivas o sociales. La Comuna de París de 1871 sería un antecedente, y luego llegarían las revoluciones mexicana de 1910 y la Revolución Rusa de 1917. Tanto la Revolución Mexicana de 1910 como la rusa de 1917 tuvieron como marco común una sociedad muy desigual, donde había unas oligarquías ricas y había una inmensa mayoría bastante pobre. Es decir, que la gente progresista en última instancia cree que si se dan las condiciones de deliberación reales, las decisiones que toma la gente benefician al conjunto. Que sería la contraparte de una cosa que es una constatación histórica, y es que siempre que hay desigualdades los pueblos se levantan. Repasar la historia nos ayuda a entender qué ocurre cuando dejamos que la desigualdad aumente en las sociedades que vivimos. Hemos hablado de economía, de política, de derecho. Nos queda el cuarto elemento, que es la cultura. El ser humano es un animal muy especial que se piensa a sí mismo. Los seres humanos hemos transformado la muerte en trascendencia y el sexo en erotismo. Hay un problema que es el sinsentido. ¿Quién lo solventa esto? La cultura. ¿Cuál es el instrumento? La trascendencia. ¿Y quién nos otorga? Identidad. Dijimos que la cultura tiene que ver con la trascendencia, con pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Tiene mucho que ver con la palabra comunidad y la palabra identidad, pero cuáles sean los valores que conforman una comunidad entendida como una identidad colectiva no está dada. Se construye en base a algo en lo que crees. Te puedes identificar con elementos relacionados con la lengua, con la religión o con las costumbres y culturas del lugar donde has crecido. Son los elementos que normalmente han utilizado los nacionalismos. Sin embargo, hoy día vivimos tiempos de cambios tan bruscos, tan grandes, que elementos como la familia, la nación, las costumbres no tienen la certeza que tenían antes. Hay otras preocupaciones, otras luchas que también conforman identidades. La precariedad laboral, el derecho a la vivienda, el derecho a educación y sanidad digna, no son sensibilidades nuevas. Tenemos las experiencias revolucionarias del pasado que luchaban por lo mismo, pero vuelven con fuerza en momentos de incertidumbre. Identificarte con las luchas relacionadas con los derechos sociales es totalmente racional, porque tienen que ver con las condiciones de vida digna. Sin embargo, la historia nos enseña que la política no se gana con la razón, sino con el corazón. Por eso, los movimientos que intentan internacionalizar la lucha por los derechos sociales no han tenido éxito.
Y lo intentaron, o sea, montaron un partido mundial. La Comintern, la Tercera Internacional, era un partido político mundial, lo intentaron por todos los medios. Dijeron, obreros de todos los países del mundo unidos. Intentaron tener una bandera para todos los obreros del mundo, un himno para todos los obreros del mundo, una filosofía de vida, un no sé qué. No tira. Y cuando veas un campo de fútbol a un pueblo entero abrazado cuando vamos a lanzar un penalti, comprenderás lo que significa una nación para hacer política. Y seguramente el más racional eres tú. El que más inspira los valores de la Ilustración eres tú, pero las malas noticias, por ejemplo, del psicoanálisis, aquí ya nos estamos metiendo en otro terreno. De esas cosas de lo que son las pasiones humanas y los sentimientos y el no sé qué, de repente nos traen malas noticias y nos dicen que la Ilustración no triunfa políticamente por obra y gracia de la razón. Pero ¿quién o quiénes deciden con qué se identifica la gente? ¿Qué fuerza o fuerzas consiguen imponer una visión del mundo u otra que te haga identificarte con unos elementos culturales o con otros, o que te identifiques con los valores de otra comunidad que no es la tuya, o con una u otra ideología política? Aquí es cuando nos toca hablar del poder. Las relaciones de poder son las relaciones fundamentales en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquellos que dominan en las relaciones de poder tienen la capacidad de estructurar las instituciones, las normas y las reglas de nuestra vida en función de sus intereses y valores. Así de claro. Añado inmediatamente que esto no es solo lo que siempre pensamos, el poder del Estado, el poder de las instituciones del Estado, la política, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida social y de la vida personal, a todos. Por ejemplo, obviamente, un poder fundamental es el poder patriarcal, definido como el poder de los hombres sobre las mujeres y sus niños por el hecho de ser hombres. Pero todos los poderes están articulados. ¿Qué es el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Para qué lo usa y para quién lo usa? Decía Manuel Castel que quien tiene el poder organiza las reglas del juego, organiza las normas e instituciones sobre las cuales se constituye la sociedad. ¿Quiénes acumulan más poder? ¿Son los mercados financieros? ¿Los políticos? ¿El poder de los países hegemónicos sobre los que no lo son? ¿Qué poder tenemos los ciudadanos? Si hay democracia, en teoría el poder lo tienen los ciudadanos, que a través del voto y la democracia representativa pasa el poder a los políticos. Pero a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué motivaciones tienen los políticos para aprobar un tipo de políticas u otra? ¿Utilizan el poder para ganar dinero? ¿Qué relación tienen con las empresas que contratan para hacer las grandes infraestructuras? Si existen vínculos económicos entre políticos y empresarios, los políticos terminarán tomando las decisiones que beneficien a los empresarios. Y al mismo tiempo, a estas empresas les interesarán que esos políticos sigan en el poder. Y para que esos políticos que interesan a grandes empresarios y multinacionales sigan en el poder, los ciudadanos tienen que seguir votándole. Tienen que influir en la mente de los ciudadanos para que les voten, para que piensen de una manera, que valoremos más un modelo de vida que otro, y sobre todo que ni nos enteremos ni pensemos en sus chanchullos, y si nos enteramos, que pensemos que la corrupción es parte de la naturaleza humana y que todos hacemos lo mismo. Gran parte de ese poder para influir en la mente de los ciudadanos lo tienen los medios de comunicación y las industrias culturales. Vale, digamos que tú defiendes el chocolate y yo defiendo la vainilla. Bien, si te dijera que la vainilla es el mejor sabor de helado, ¿qué dirías? No, es el chocolate. Exacto, pero así no puedes ganar. Así que te pregunto, ¿crees que el de chocolate es el no va más de los helados? Para mí es el mejor helado. Yo no pediría otro. Ah, pero es todo para ti, ¿no? Sí, es lo único que necesito. Yo necesito más que chocolate. Y en realidad necesito más que vainilla. Creo que necesitamos libertad para elegir nuestra clase de helado. Y esa, Joey Naylor, es la definición de libertad. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. Ah, pero es de lo que yo estoy hablando. Pero no has demostrado que el de vainilla sea el mejor. No hace falta, he demostrado que te equivocas y si es así, yo tengo razón. Pero aún no me has convencido. Porque no voy a por ti, voy a por ellos. Si controlan los medios, sobre todo los medios de mayor audiencia, la televisión, los periódicos, las industrias culturales, digamos que el mapa conceptual con el que pensamos el mundo estaría diseñado por ellos. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz.
Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a sus diputados. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse ¿A dónde vas? Quiero ver si están gritando. Ábranla, saquen la cabeza y griten y sigan gritando. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¡Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! La resignación. En la inmensa mayoría de países en el mundo, la gente, bueno, en todos los países, la inmensa mayoría de la gente no se creen de verdad el sistema, no se lo creen. Pero no ven que otra cosa se puede hacer. Y cada día hay que levantarse, hay que trabajar, hay la familia, hay todo, y entonces se buscan otras cosas, se buscan formas de sentir la vida. Un maravilloso día de sol como este hoy, se pueden apreciar muchas cosas. Afortunadamente, no es del todo así. Y no es del todo así porque donde hay poder, hay contrapoder. Esta idea de que el poder está en nuestras mentes, las batallas de poder se juegan en las mentes de las personas. Y la ley fundamental en la sociedad, después de saber que las relaciones de poder son constitutivas de todos los ámbitos de la sociedad, es que allá donde hay dominación, hay resistencia a la dominación. Pero no nos engañemos, el contrapoder no tiene ni de lejos el espacio de poder que tienen los poderes fácticos, los poderes establecidos, los poderes hegemónicos. Pero si el contrapoder se organiza bien, puede dar la batalla. Y aquí de nuevo volvemos a la relación estructura-acción humana. Cuando las estructuras están muy fuertes, no dejan mucho espacio a la acción humana. Pero hay momentos de crisis que desbordan a los poderes establecidos y se abren grietas que dan la posibilidad a los movimientos sociales a moverse para disputar el poder. Y es ahí donde se abren grietas para que los movimientos sociales actúen. Esto es lo que llaman un momento constituyente. Un momento constituyente es un momento que abre puertas a la sociedad para empezar a construir una sociedad nueva. Pueden ser momentos que abren la puerta a pasar de una dictadura a una democracia, o de una democracia de baja calidad y corrupta a una nueva democracia fortalecida con una mayor participación ciudadana. ¿De cuál sería el hito histórico que pudiéramos plantear que marca la apertura de la transición política? El sistema político franquista se basaba en eso que llamaban ellos la democracia orgánica y en aquello que a nivel sindical era el sindicato vertical, la connivencia de los intereses entre empresarios y trabajadores, todos en la misma organización sindical, no existía libertad sindical, no existía libertad de organización política, no existían las libertades públicas. Y claro, el año 62... Además, hay una coincidencia muy interesante. Se desarrolla la huelga se empiezan a extender las huelgas de los mineros por Asturias, esas huelgas empiezan a contagiar otras zonas industriales del país, todo parece a incendiarse, y un 15 de mayo, una cosa muy curiosa, un 15 de mayo el Ministerio de Industria coge un tren y se va a Asturias a sentarse con una comisión obrera elegida directamente por los trabajadores en los pozos. Empieza a reunirse con ellos. Es la primera vez en todo el régimen franquista en el que el régimen reconoce un interlocutor que ha sido elegido de forma democrática por los adversarios. Pero esos momentos constituyentes donde se abren posibilidades no siempre terminan inclinándose hacia donde tú quieres. El 15M, por ejemplo, es un momento constituyente que abre posibilidades. Muchos dicen que la huelga del Día de la Mujer del 8 de marzo supondrá un antes y un después. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga, Lo que ocurra a partir de ahí no está dado.
Pero si a raíz de esta huelga se consigue un cambio sustancial en la igualdad entre hombres y mujeres, tendrán que agradecérselo siempre a aquellos y aquellas que salieron a la calle. Hoy tenemos un medio de comunicación muy potente que no existía, y probablemente sea el medio de comunicación más democrático que existe, que es Internet. Internet abre muchísimas posibilidades a los movimientos sociales. Tenemos espacios como YouTube, donde podemos colgar programas de televisión y de radio. Tenemos aplicaciones para móviles que te permiten hacer revistas que la abres simplemente pulsando un icono. Podemos abrir espacios de debate, pero también necesitamos espacios físicos para debatir en colectivo. Tenemos que preguntarnos qué son y para qué sirven los movimientos sociales. Y durante muchos años, cuando se hablaba de movimiento social, fundamentalmente equivalía a hablar de movimiento obrero, que era realmente muy rico, muy proteico, porque organizaba a la gente en los barrios y había cooperativas de consumo y había cooperativas también de producción, etc. Si queremos remontarnos de lo que ha sido el movimiento antiglobalización o el movimiento por la justicia global, yo creo que sí es importante referirnos a estos movimientos a partir de este choque entre clases y diferentes visiones políticas de los años 60, ¿no? Donde fue clave el surgimiento del movimiento ecologista, el movimiento feminista, pero también el movimiento estudiantil y las interrelaciones que existían entre estas diferentes formas de lucha. En principio, los movimientos sociales son individuos que se juntan para manifestarse contra algo que les oprime, o a favor de la implantación de nuevos derechos, o para exigir que se respeten los que ya tienen reconocidos. Pero también pueden unirse para protestar contra la opresión de otros. El problema es que si apelas a los ciudadanos individualmente, en su condición de ciudadanos, solo acudirán aquellos que se sientan afectados directamente, porque apelas a su carácter individual. Unos acudirán por unos temas y otros acudirán por otros temas. Así no se construyen mayorías. Necesitas una palabra que al nombrarla estés nombrando todas las demandas al mismo tiempo. Pero además, como ya hemos dicho anteriormente, que la política no se hace con la razón, sino con la emoción, necesitamos una palabra emotiva. Una palabra que históricamente haya emocionado a la gente. Esa palabra que emociona es la palabra pueblo. Creo que ahí la clave es la discusión sobre que puede existir, que son más estables y rinden mejores resultados, sistemas democráticos en los que no existe el pueblo como sujeto político. Esta utopía, yo creo que tecnocrática y liberal, lo que diría sería, funcionan mejor los estados en los que los vínculos políticos entre los individuos son vínculos fragmentados, temporales y más débiles. Pese a que esta fuera la teoría también normativa de hacia dónde tenían que avanzar las sociedades europeas, lo que estamos viendo es que prácticamente sin excepción en todos los países de nuestro entorno, prácticamente en todos, surgen, crecen y cambian el panorama político, formaciones políticas que le dicen a la gente que por encima de lo que voten o lo que consuman o incluso de sus condiciones de vida, comparten un lazo afectivo, emocional mucho más fuerte. Un lazo popular, son un pueblo en común. Por eso, cualquiera que quiera cambiar la sociedad o defender el orden establecido, tendrá que apelar a la palabra pueblo. Tendrá que disputarle al adversario la palabra pueblo para rellenarlo con el significado que a ti te interesa. Hoy existen más formaciones políticas que nunca que le dicen a los ciudadanos que comparten lazos en común, les habla como pueblo. Pero para unos el pueblo es la patria, la nación, la raza, la lengua, la cultura distinta. Para otros, el pueblo son los obreros, los hospitales, la educación pública, las reivindicaciones feministas, ecologistas. Si quieres utilizar la palabra pueblo para relacionarla con la lucha por las mejoras sociales, es importante dar a conocer a la gente la historia de los movimientos sociales, porque si conocen el sufrimiento y las luchas que se dieron en la historia para conquistar los derechos que hoy en día disfrutamos, conseguirás una carga emotiva mucho más potente y será más fácil llamar al pueblo y que el pueblo reaccione. Conocer los primeros movimientos obreros, los movimientos vecinales de apoyo y de ayuda mutua, conocer el origen del 1 de mayo, por ejemplo, conocer otros movimientos como el feminista, el ecologista, el movimiento indígena campesino, el Foro Social Mundial, los movimientos contra la globalización o por una globalización diferente. Hoy en día los movimientos sociales siguen siendo una parte importante de la acción humana para mejorar nuestras vidas. Por eso aquí vuelvo otra vez al principio, cuando decía que necesitamos recuperar nuestro tiempo o conquistarlo si nunca lo hemos tenido,
Y necesitamos recuperar los espacios públicos, espacios para debatir, para crear obras de teatro, para hacer música, cine, hacer que la cultura, el arte y la reflexión política esté presente en nuestras vidas. Lo que básicamente Wallerstein nos trata de explicar en ese texto es qué es el sistema mundo. Pero para explicárselo a cualquiera, he estado con Iglesias que nos ha hecho una clase sobre el sistema mundo y si te dice ¿qué es eso del sistema mundo? ¿Tú qué le dirías? Porque las instituciones tienen que crear sentido cada día de su vida. Las instituciones básicamente son reproductores de una explicación social que nos explica quiénes somos, quién tiene derecho a qué, quién ocupa qué papel y qué va a pasar en el futuro. Una forma de relacionar el centro y la periferia es el capitalismo. Claro, es la misma economía. No puede haber industria textil en el Reino Unido si no hay algodón en la periferia y si no hay mano de obra esclava que llevan de África para trabajar y de repente todas las cosas empiezan a adquirir sentido. El estado de bienestar requiere una especie de gran compromiso ciudadano. Pagar impuestos además con una estructura progresiva. ¿Qué película? Película, capitalismo, Charles Chaplin. Tiempo moderno de Charles Chaplin, la cadena de montaje, capitalismo fordista. Pensamos que el capitalismo es eso. Para que esa comunidad exista, la comunidad de los que piensan que no forman parte de ninguna comunidad, tiene que existir un orden que haya instituido como un valor fuerte esa visión del mundo. La construcción del concepto de Europa fortaleza se construye a través de Schengen. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones, de afectos y de cuidados que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones. En este marco del Foro Social Mundial se genera pues una metáfora que yo creo que es muy significativa por ser una metáfora de mínimos, que sería otro mundo es posible.